Es un gusto para mí volver a conectarnos a través de este medio, de este canal Visión 21, deseando que se encuentren bien junto a su familia y que también puedan disfrutar de esta enseñanza que vamos a tener este día. Cada semana preparamos una enseñanza con el propósito de crecer, avanzar y ser edificados mutuamente con lo que dice la palabra, con lo que dicen las escrituras, sabiendo que ahí encontramos sabiduría de parte de Dios. Hemos estado hablando de la vida del discípulo hace varias semanas atrás, y si esto ha sido de bendición para ti, no pierdas tiempo en compartirlo con tus seres queridos, con tus amigos. Sabemos que esta plataforma, este canal, esta herramienta está hecha para aquellos que desean conocer más de Jesucristo, desean conocer más de su palabra y por supuesto y por ende crecer en la gracia de nuestro Señor. Hemos hablado de los cimientos, hemos hablado de la edificación y también estamos hablando del crecimiento en sí. La última semana estuvimos hablando sobre 3 características o 3 tipos de hombres que nos plantea el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto. Y ahí fuimos a la primera carta, al capítulo 2, en el verso 14, cuando dice Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las capta, no las discierne, no las entiende. Luego dice: porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí tenemos a la primera persona o tipo de persona que nos menciona Pablo, que es el hombre natural. Nos saltamos al capítulo 3 de la misma epístola, de la misma carta, en el verso 1. El apóstol dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ahí tenemos la segunda clase de persona, sino como a carnales, la tercera persona, como a niños en Cristo. No olvidemos entonces lo que aprendimos la semana pasada. El hombre natural, aquel que no ha tenido nunca un encuentro con Cristo, no ha experimentado la vida y por ende la naturaleza de Dios. Después tenemos al segundo, que es el hombre espiritual, aquel que ha sido impartido por la vida de Dios, ha recibido el Espíritu Santo, dentro de él mora esa hermosa persona y por ende esa persona está en un crecimiento permanente, así como también lo vivió Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. No se olviden que Él es nuestro blanco, nuestro objetivo y por supuesto nuestra meta. Pero también en el mismo verso Él habla de los carnales, que los compara como niños espirituales que no han crecido o no han querido crecer. Aquí el apóstol, nada más para detallar un poquito, porque aquí nos vamos a quedar con el hombre carnal, él aclara en el verso 2 en adelante algunas cositas y menciona algunas características. Por ejemplo, él dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales o niños espirituales. Pues habiendo entre vosotros, mira las características, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yo decía la semana pasada, como hombres naturales, como hombres común y corriente. ¿Cuáles son las 3 características de los hombres carnales o niños espirituales? Son celosos, contenciosos y andan en disensiones, discusiones, peleas, no están de acuerdo con nadie. Pero luego dice el verso 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Insiste lo mismo Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, o a cada uno concedió el Señor.
Así que ya tenemos claro que hay un hombre natural, un hombre espiritual, pero también hay un hombre carnal, que habiendo conocido a Jesucristo, no ha permitido que la vida de Cristo, la genética de Cristo, el ADN de Cristo se desarrolle en su interior. Decíamos la semana pasada, ahí en Gálatas, para que también tengamos ese verso en mente, en el capítulo 4, el apóstol Pablo hace una oración por ellos y en esa oración le dice en el verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? La meta de todo discípulo de Jesucristo, de acuerdo a la visión de Pablo, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la meta de Cristo y de los primeros cristianos, es que Cristo sea formado en nosotros. Cuanto más Cristo crezca dentro de nosotros, mejor le vamos a manifestar y le vamos a expresar. No nos olvidemos que nosotros, la iglesia, sus seguidores, sus discípulos, sus hijos, como usted le quiera llamar, somos los que manifestamos y expresamos a Cristo en diferentes áreas de nuestra vida. Donde quiera que nos encontremos, con quien compartamos, se supone que nosotros vamos a manifestar a Cristo en la forma de pensar, en la forma de hablar y por supuesto también en la forma de actuar. Ahora, los carnales son aquellos que todavía siguen gobernados por el alma. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos todavía siguen siendo egocéntricos. No han muerto al yo, no han muerto al ego, no han muerto a la vieja criatura. No se olvide que el mismo apóstol Pablo usa una figura hablando a los hermanos de Éfeso, que se saquen la vestidura antigua para que puedan ponerse la nueva. Eso está hablando de nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nuevas conductas, nuevos comportamientos, y eso tiene que ver con dejar atrás aquello que no era de Cristo y empezar a hacer ahora lo que tiene que ver con las conductas y el carácter de Cristo. Eso usted lo puede ver ahí en los evangelios, lo puede ver en las cartas de Pablo, en las cartas de los apóstoles, en la vida de los primeros cristianos, cómo ellos se comportaban y cuál era su meta, cuál era su objetivo, hacia dónde ellos apuntaban, a ser como Cristo, para expresar y manifestar a Cristo donde quiera que ellos se encontraran. Por eso Pablo también pudo decir en la misma carta a la iglesia de Galacia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire qué interesante el saber que la vida de Pablo estaba tan imbuida, tan sumergida en Cristo, que ahora él ya no vivía. No vivía en el sentido de que todas esas sensaciones, emociones que tenían que ver con la vieja criatura de Pablo, o en este caso Saulo, habían quedado atrás, habían muerto y ahora él había empezado, había iniciado una nueva vida. No se olviden que es el mismo Pablo el que dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es, nueva genética tiene, nueva ADN tiene, nueva naturaleza tiene, una nueva criatura. Eso quiere decir que nuestra vida indudablemente tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. Jesucristo, hablando de sus seguidores, siempre usó una máxima y él dijo que sus seguidores se iban a conocer por sus frutos, se iban a conocer por sus obras, por su conducta, por su manifestar. En donde quiera que ellos estuvieran, entonces se iba a notar que ellos eran discípulos de Jesucristo. Ahora, es interesante también observar este detalle. Los carnales, habiendo recibido la vida de Cristo, no permiten o no dejan que la vida de Cristo se desarrolle en ellos porque siguen bajo el gobierno del alma. Esto lo explica muy bien Judas cuando escribe en uno de sus versos y dice que los sensuales no tienen al Espíritu. ¿Qué
¿quiénes son los sensuales? Los sensuales son los cristianos almáticos. Son aquellos que siguen a Jesús, pero están gobernados por sus emociones, por sus sentimientos, son como niños pequeños, son fluctuantes, son ondulantes, son cambiantes, un día quieren, mañana no. ¿Por qué? Porque son igual que un niño. Así como un niño se comporta en la vida natural, así también en la vida espiritual se comportan estos niños espirituales o estos carnales, como dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, también hace mención a esta clase de gente, y mire lo que dice acá en el capítulo 4, verso 14. Para que ya no seáis niños fluctuantes. No olviden, los niños son fluctuantes, son cambiantes. Un día están arriba, otro día están abajo. Un día quieren, otro día no. Un día se comprometen, otro día ya no se comprometen. Son fluctuantes, son cambiantes, llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina. No tienen capacidad de discernimiento. Cualquiera los engaña. Un falso profeta, un falso predicador, un falso pastor, un falso apóstol, una falsa predicación, una falsa enseñanza. Y ellos creen que porque alguien puede usar la Biblia, entonces eso es de Dios. No todo necesariamente procede de Dios. Por eso Juan también decía, tenemos que discernir los espíritus, saber de dónde provienen. Y aquí dice que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Luego dice, sino que siguiendo la verdad en amor, está hablando del fruto del Espíritu que se llama amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Vamos a suponer que estamos hablando de la tricotomía del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Jesús crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Aquí dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, es interesante observar que los carnales son aquellos que determinaron quedarse pequeños, quizás porque no resisten a la palabra, quizás porque no están comiendo, o por usar una figura, no están comiendo, no están asimilando la palabra, y cuando ellos reciben una enseñanza, una predicación, siempre están como esos niños mañosos que están colando, que están de alguna manera filtrando, esto me como, esto no, esto lo recibo, esto no lo recibo, esto me gusta o esto no me gusta. ¿Por qué? Repito, porque son personas que no han muerto a su yo, que no han muerto a sí mismo, por lo tanto no dejan que la vida de Cristo comience a germinar, a crecer y a desarrollarse dentro de ellos. El mismo autor de Hebreos, en el capítulo 5, allá en el verso 11, dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiero que vaya captando eso, que os habéis hecho tardos para oír. Quiero que entienda, una de las características de los niños espirituales es que no tienen capacidad de asimilación de la palabra. Cuando hablo de asimilación, no solo estoy hablando de leer, sino además entender y también ejercitar las escrituras, ponerla en práctica. Toda verdad de la Biblia, todo principio de la Biblia es para que nosotros lo practiquemos, lo vivamos y lo hagamos nuestro. Pero los niños, ¿cómo son? Son tardos para oír.
Luego dice, porque debiendo ser ya maestros, usted está usando una figura que se supone que debería haber llegado a un crecimiento, a un desarrollo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, el autor no dice acá si son meses, si son días, si son semanas o años, pero aquí dice, porque dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero agrega otro argumento, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. Otra expresión es torpe, no entiende, no comprende. Luego dice, porque es niño. Los que hemos sido papá y hemos tenido el privilegio de criar hijos, formar y equipar hijos, nos damos cuenta que los hijos cuando son muy niños, por más que tú les expliques muchas cosas, ellos no las entienden. Por eso uno comienza una relación de amor y en esa relación uno comienza a explicarle a los hijos. Los hijos, por su inmadurez, tienen que ir aprendiendo y los padres, en este caso los mentores, tenemos que llegar con esa paciencia a repetir muchas veces las mismas cosas hasta que los hijos lo entiendan. Asimismo, suele pasar también con el aprendizaje de la palabra del Señor, con el conocimiento de esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos son inexpertos, porque no la entienden, porque no la comprenden, o a veces ellos de manera voluntaria y consciente no la quieren recibir porque no les conviene. ¿Cuántas cosas nosotros, y eso es bueno que también lo revisemos en nuestras vidas personales, cuántas cosas de la Biblia nosotros sabemos que no estamos practicando? Evalúe su vida, no se justifique. No ponga argumentos, no razone contra Dios. Lo que Dios dice que hay que hacer, hay que hacerlo. No sacamos nada con discutir o con poner buenas razones. Lo importante aquí es que nosotros nos aprendamos, ¿verdad? Como enseña la palabra, aprendamos obediencia, que es una característica que nos va a llevar al crecimiento. La obediencia, el compromiso, la constancia, esas son características que nos van a llevar a nosotros a un crecimiento espiritual. Pero luego dice lo distinto, lo diferente o el lado positivo, dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que han alcanzado estabilidad, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, del bien y del mal. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién aquí en Efesios? En Efesios dice que los niños son llevados por doquiera de doctrina. Ahora, es interesante y lo vamos a ver mucho mejor en la próxima semana, en la próxima lección. El Señor ha equipado la iglesia de ministros competentes, de ministros calificados o de ministros constituidos que están puestos como una gracia de Dios para bendecir, para enseñar, para educar, equipar y formar a los santos, de acuerdo a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta clase de gente está para equipar la iglesia, para instruir la iglesia, entrenarla y empoderarla de tal manera que cada uno de los santos pueda alcanzar la estatura del varón perfecto. La próxima semana yo voy a hablar un poquito más de lo que Dios ha equipado en la iglesia para equipar a los santos, para que ellos también puedan crecer y puedan avanzar, porque en definitiva todos tenemos el equipamiento, las herramientas o el potencial de parte de Dios listo, preparado para experimentar
un crecimiento interior, un crecimiento espiritual. Pero quiero también quedarme con esto. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver características de los niños espirituales, cómo se comportan, cómo actúan. Pero aquí quiero que quede claro algo. Los niños espirituales o los que se han quedado niños son aquellos que siguen viviendo bajo el gobierno del yo, bajo el gobierno del alma, bajo el gobierno de todos sus sentidos naturales, donde ellos insisten en hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios está pidiendo o demandando de cada uno de nosotros. Ahora, cierro con esto. Mire, dice el verso 12 del capítulo 4 de Efesios, lo vamos a ver mejor la próxima semana. Dice, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar significa entrenar, equipar, empoderar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y otra vez usa la palabra hasta en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Definitivamente, todos los hijos de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón por fe a través del Espíritu Santo, están listos, equipados y preparados para experimentar el crecimiento que Dios espera de cada uno de nosotros. De verdad fue un gusto compartir estos minutos contigo. Desde acá recibe un cariñoso saludo. Deseamos que Dios te siga bendiciendo, te siga revelando y te siga mostrando mucho más de la palabra. Y no te olvides de compartir este canal con aquellos que también crees que les pueda servir, que les pueda bendecir y les pueda ayudar en ese crecimiento espiritual. Dios mediante será hasta la próxima semana. Estamos en contacto.